Buenas, ¿cómo andan? Eh, Quisiera comentarles que voy a arrancar una serie de clases eh, en lo que es la materia de medicina, más específicamente especializado en lo que es medicina estudiada en la UNER de Concepción del Uruguay. Soy un ex alumno de la UNER y veo la necesidad, primeramente por mí y después por ustedes, de hacer esta serie de clases porque me sirven a mí para el estudio y les va a servir a ustedes para no embarullarse, no estudiar de más. Se podría decir, nunca está bien dicho estudiar de más, porque estudiar de más no existe. Es siempre estudiar más es mejor, pero sí para guiarlos en lo que la materia busca, en lo que los profesores buscan y bueno, más que nada eso. Así que bueno, voy a empezar a hacer esta serie de videos, ¿sí? Arranco desde el tercer año, porque entiendo que en primer y segundo año hay bastante material audiovisual, eh, es bastante más llevadero, pero en tercer año empiezan los problemas, más que nada microbiología, porque es todo nuevo, hay poco material audiovisual como para guiarse, y por ahí, por ejemplo, en esta UP te tiran 500.000 capítulos de bibliografía y no sabes por dónde arrancar, te pega una María Bárbara y el susto puede ser grande, pero hay que tomárselo con calma. Hay que tomarlo eh, de un modo más llevadero. Por eso trato de traerles estos videos que a mí me hubiesen facilitado mucho el estudio si lo hubiese tenido en mi momento. Así que bueno, para empezar a hablar de microbiología, que por ahí es lo más complicado de esta materia, porque después semiología es bastante llevadero y no se ve tanto a comparación de defensa, que es un poco más lindo, sí, y es más la materia troncal eh, del, del área, no tanto como microbiología. Pero bueno, vamos a tratar, por lo menos en los videos, de abarcar todos todos los temas posibles, ¿no? UP a UP. Ir ayudándolos a ustedes si ven este video. Pueden pasarlo tranquilamente, no hay problema. Yo lo hago para ayudar desde el anonimato, pero nada, obviamente sin tratar de que ustedes vean esto y nada más. Obviamente tienen que ir a los libros, porque esto es muy acotado con lo que se ve en realidad. Pero sí es por ahí lo más troncal, entonces sí, después de lo que hablo, yo van al libro como las. Bueno, en cuanto a lo que es la introducción de, de la microbiología, sí, tenemos que entender que hay cuatro grupos de microorganismos, bastante conocidos en sí: hongos, virus, parásitos y bacterias. A lo largo de la cursada van a ir viendo eh, todos los tipos de hongos, todos los tipos de virus, todos los tipos de parásitos, todos los tipos de bacterias. Más que nada, de hacer sistema a sistema, por ejemplo, la UP2, van a ver todo lo que es de sistema digestivo y así en adelante. Pero para hacerla corta y para que tengan un video corto y rápido de ver, nada, comentarles que hay cuatro grupos: hongos, virus, parásitos y bacterias, y que hay más de 2.000 especies, pero 650 aproximadamente infectan a lo que son las personas. Bueno, continuando con la introducción, tenemos que entender las diferencias o lo que es el microbioma y la flora normal. Se entiende como microbioma, más que nada, esta división de central y secundario acá abajo es del microbioma, ¿no? Eh, si lo tengo que eh, decir lo que es el microbioma al aire, digo que es las bacterias o los microorganismos, bacterias, hongos, virus, que se encuentran en el cuerpo. Normalmente predominan las bacterias, ¿no? Y en ciertos sistemas en general, porque nosotros ya internamente tenemos lo que es nuestro microbioma, nuestra microflora normal, una serie de bacterias que, bueno, que están normalmente ahí, pero que por diversos mecanismos, por ejemplo, un consumo excesivo de fármacos, puede alterarse su concentración, por ejemplo, en lo que es el Clostridium difficile, y aumentar en la concentración, por ejemplo, en este caso el Clostridium difficile, en lo que es el sistema digestivo, cosa que vamos a ver en la UP2, y con esto lograr que el paciente tenga un síntoma conocido como diarrea. Todo esto lo vamos a ver en la UP2, es para hacerles una aclaración. Cuando hablamos de microbioma central, son especies que están presentes en una localización específica, como bien dijimos, y cuando hablamos de microbioma secundario es lo mismo, especies que se encuentran en una
porción específica de los sistemas, pero cuando hablamos de secundarios son mucha cantidad de especies que se encuentran en pequeñas cantidades, no son las dominantes, ¿no? Y bueno, lo que es la flora normal es esto, está formada por este microbioma central que hablamos y microbioma secundario, bien, y su composición depende de la higiene de las personas, la alimentación y los fármacos. Fármacos, como dijimos recién, un consumo excesivo de fármacos que altera, no importa qué fármaco, ahora eso no es interesante, pero sí que altera el, la microbiota normal, microbioma, microbiota, microflora, lo pueden encontrar de cualquier forma en el Murray. Bien, pero es necesario entender esto. Entonces, bueno, también hay que entender que el microbioma evolucionó con el tiempo, o sea, con el huésped, o sea, cuando hablamos de huésped hablamos con quién lo tiene, y gracias a otras especies también ha evolucionado. Y bueno, hay que entender que el microbioma de la enfermedad, o sea, una alteración del microbioma normal, puede producir enfermedades por eliminación de microorganismos necesarios, ¿bien? O por permitir la proliferación de bacterias perjudiciales. Lo que hablábamos del Clostridium difficile. ¿Por qué nombro mucho el Clostridium? Bueno, porque es la forma más fácil de explicar una enfermedad por, por una alteración en el microbioma o en la flora normal. Así que bueno, pero bueno, como le dije, lo van a ver en la UP número 2. Al principio del video hablábamos de los tipos bien, de los tipos de microorganismos y nombrábamos bacterias, hongos, parásitos y virus. Los que se ven mucho en microbiología, en las primeras UP de microbiología, o en realidad en casi en toda la materia de microbiología, son bacterias y virus. Por eso son los más importantes. Hongos y parásitos medio que se lo deja de lado. eh, pero bueno, como ustedes han visto, se les ha dado en la guía 4 capítulos, si no me equivoco, por unidad problema. Eh, entonces, sí, por ahí ustedes lo ven, por unidad problema, perdón, por bicho, por microorganismo. Es un poco tedioso, pero yo les recomiendo hacer mucho hincapié en el capítulo que habla de la estructura, porque la replicación eh, y las demás cosas que van a ir viendo son una introducción muy breve de lo que van a ver amplio UP a UP. La verdad, la primera UP sinceramente sirve para perderse, entonces yo les voy a hacer bien básico y sobre lo que le hablo, búsquenlo en el libro y profundicen, porque es lo importante. Las bacterias, como bien dice ahí, las filminas son microorganismos procariotas. Procariotas, eucariotas, eso de las células que se ha visto mucho en el CBC. Bueno, en esto las bacterias son microorganismos procariotas. Y se las puede clasificar según su aspecto microscópico y macroscópico, o sea, lo que es el tamaño, la forma, el grano, según su crecimiento y propiedades metabólicas, según su genotipo y características. Por ejemplo, no sé, eh, la Escherichia coli bacilo gram negativo. Bien, es un bacilo gram negativo. La Escherichia coli también una que se ve en la UP2. Bacilo por su forma, gram negativo por el gram y listo. Bien, cuando hablamos de estructura, yo nombré ahí 3 partes: estructura citoplasmática, paracelular y estructuras externas. Y recalqué la paracelular, que yo creo que por ahí para entender y que pueda servirte en un oral, en un final o en un choice, es importante entender la pared celular. Además sirve después para farmacología y todas las cosas, así que préstenle mucha atención. Estructura citoplasmática, bien, es aquella que se compone por el cromosoma bacteriano, o sea, tiene una célula bicatenaria circular dentro de un nucleoide. Aquella que se compone por los plásmidos, también la estructura citoplasmática, que son moléculas de ADN que portan información genética. Está compuesta también por ribosomas, que como recordamos son los que permiten la síntesis de proteínas, síntesis proteica, y compuesta por una membrana citoplasmática. ¿Por qué recalco pared celular, que es la que viene ahora? Porque hay que entender qué es gram positivo y gram negativo. Hay un video que explica muy bien el tema del gram, que bueno, que es una prueba microscópica, donde si la bacteria se tiñe es porque es gram positiva, y se tiñe por el peptidoglucano que tiene, y si no se tiñe es gram negativa. Bien, hay bacterias que simulan ser gram negativas, pero no lo son. Por ejemplo, las que se tiñen con Ciel Nielsen. Eso ya lo vamos
A ver, son los famosos bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, ok. Cuando hablamos de gram positiva, hablamos de que tiene una pared celular gruesa. Está compuesto principalmente por peptidoglucano. El peptidoglucano es una malla rígida formada por polisacáridos y ácido Murnau, clave para estructura, replicación y supervivencia. Además, la gram positiva posee también proteínas, ácidos teicoicos, lipoteicoicos y polisacáridos. En esto sugiero indagar un poco más por ahí en el libro, pero bueno, esto es para que tengan la idea básica. Es muy importante la pared celular en este de las bacterias. En las gram negativas tiene una pared celular mucho más compleja, formada por dos capas alrededor de la membrana plasmática, una delgada capa de peptidoglucano. Recordemos que la gram positiva tenía peptidoglucano principalmente. El peptidoglucano le permite teñirse y ser gram positiva. Bueno, la delgada capa de peptidoglucano les permite no teñirse, o les impide teñirse, sería mejor dicho, a las gram negativas. Y una membrana externa también tiene las gram negativas, exclusiva de estas. O sea, solo esta membrana externa se encuentra en las gram negativas. Y esta membrana externa posee dos hojas, una interna que se compone de fosfolípidos y una externa que se compone de lipopolisacáridos. Además, tenía un espacio periplásmico las gram negativas, que se encuentra entre superficie externa de la membrana plasmática y la hoja interna de la membrana externa que nombramos recién. Además, posee muchos factores de virulencia del espacio periplásmico. Y cuando hablamos de estructuras externas, hablamos de cápsulas, flagelos y fimbrias. Las cápsulas son las capas de proteína o polisacárido que se encuentran alrededor de la bacteria y que favorecen la supervivencia. Además, actúan estas cápsulas como barrera o como adherentes. Los flagelos son propulsores, tienen forma de cola en la bacteria, ¿no? Formados por flagelina. Y las fimbrias se encuentran en parte externa de bacterias y favorecen la adhesión. Bien, por otro lado, no lo pusimos acá, pero es importante saberlo, las esporas, que son producidas por las gram positivas solamente, y protegen a la bacteria. Bien, contienen una copia del cromosoma bacteriano, ribosomas y proteínas, calcio y ácido dipicolínico. Bien, eh, en sí, por ahí lo de la espora lo pueden agrandar un poco más con la bibliografía, pero no es mucho más que eso, es entender que protegen a las bacterias, producidas por las gram positivas. Y bueno, ¿qué contiene? Por ejemplo, entre lo más importante, una copia completa del cromosoma bacteriano. Bueno, siguiendo, lo mismo pasa con los virus. Verán que en el capítulo hace una muy larga clasificación, retrovirus, reovirus, arbovirus, qué sé yo, y te pegas una enquilombada bárbara. Tranquilos, lo van a ver durante toda la cursada. No es necesario que se craneen tanto en eso. Y sí, es importante que se craneen, se rompan la cabeza con lo que es la estructura y la replicación, que es un chino básico, la replicación. Por ahí no tan tomada, no es tan sabida, pero pueden preguntarla en un choice, así que hay que tener cuidado. Eso sí recomiendo ir al libro a ver el tema de la replicación. Acá vamos a ver el tema de lo que es la estructura, lo que es el empaquetado, esto de cápside o envoltura, y lo que son eh, la definición de brotes, epidemias y pandemias, que es importante porque es muy utilizada en lo que es la mano de los virus. Bien, cuando hablamos de genoma, hablamos de que son ADN o ARN, positivos, negativos. Bien, ¿es importante esto? Sí y no. En algunos views es muy determinante, en otros es insignificante, por ahí es más importante saber lo de la cápsula y la envoltura, pero esto es importante que ahora lo sepan y a medida que vayamos viendo los views, eh, sí adentrarnos más en esto. Por ahora, tiene un genoma que puede ser ADN o ARN. Entender también que necesitan de las células para replicarse, ¿bien? No son como las bacterias que pueden tener una vida, no sé, algunas por las esporas pueden sobrevivir en el exterior y qué sé yo, y después infectar. Estas necesitan de las células para infectarse, sí o sí, para replicarse, perdón. Y están empaquetados por una cápside que se la conoce por soportar condiciones ambientales adversas, o por una envoltura que posee lípidos, proteínas y glucoproteínas.
Cualquiera de estas dos se encarga del transporte, protección y obviamente el empaquetado de lo que venimos hablando. Pero no nos vamos a quedar con ese concepto de cápside envoltura nomás, sino que entender que, bueno, la cápside se forma alrededor del genoma como una envoltura vacía. Ven, hay muchos videos en YouTube mostrando cómo se forma la cápside para agregar, más que nada, no es tan importante. Lo que sí que se forma como una envoltura vacía o alrededor del genoma. De cualquiera de las dos formas se puede formar. Sus componentes permiten formar una unidad mayor y los virus que se encuentran con cápside normalmente se transmiten por vía fecal oral. En cambio, los que tienen envoltura requieren un medio húmedo para vehiculizar. Entonces no por fecal oral, no se puede. Las glucoproteínas actúan como proteínas de adhesión vírica, en este caso, y posee tegumento, que se encuentra entre el núcleo cápside y envoltura. Bien, todo eso es lo que es la envoltura. Todos los que tienen virus con envoltura poseen estas tres características que les nombré recién. Y en cuanto a lo que es brotes, epidemias y pandemias, lo agregué como para no dejar tan vacío virus, que es por ahí el segundo microorganismo que dijimos más se ve, más que nada en infecciones respiratorias. En sí, tenemos que los brotes son una introducción del virus en una nueva localización. Bien, epidemias es cuando en un área geográfica extensa se instaura el virus, que es el resultado de una nueva cepa de virus en población susceptible o virgen. Y las pandemias son epidemias, pero de extensión mundial. Eh, También existe el concepto de endemias, que son enfermedades que afectan a un país o región habitualmente en fechas fijas. Bien, fin. De eso de virus, fin. Bien básico. Hongos, tenemos que entender que son patógenos oportunistas que tienen una morbilidad elevada. Son microorganismos eucariotas. Y en sí entender que la estructura se compone de una pared celular rígida formada por quitina y glucano y una membrana celular formada por ergogesterol. Además, que según su estructura pueden ser uni o pluricelulares, como bien puse ahí en la filmina. Unicelulares, el ejemplo más común es las levaduras, ya lo vamos a ver también. Y pluricelulares, el ejemplo más común son los mohos. A su vez pueden ser dimorfos también, tanto uni o pluricelulares. Es algo difícil de entender, pero ya se verá más adelante, quédense tranquilos. Y su clasificación también se ve, no me acuerdo si en UP8, UP9, a medida que vayamos haciendo los videos lo vamos a ver. Pero bueno, micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas, endémicas y oportunistas, para que lo tengan en cuenta. Bien, pasamos a parásitos, que ya sería lo último de estas filminas, si no me equivoco. Sí, es lo último. Y los parásitos, bueno, son microorganismos que lo podemos dividir en tres reinos. Es lo importante que hoy tienen que llevarse. Bien, cuando hablamos de los tres reinos de parásitos, hablamos de protozoos, hablamos de animalías y hablamos de estramenopila. Bien, los protozoos tienen funciones vitales en una célula y se dividen en distintos subgrupos, como son flagelados, megazoa, apicomplexa y ciliofora. Quédense tranquilos, si no entienden ahora, porque esto lo va a ir viendo. Esta UP es muy de introducción en microbiología y en semiología también. Es necesario entender lo básico de esto. Después tenés animalía, que son microorganismos eucariotas, bien, que se dividen en dos grupos. El mintos, que son los famosos gusanos, son los más conocidos, creo yo, ¿no? Y artrópodos puede ser que se dividen en cinco subgrupos, como son miriápoda, pentastomida, crustácea, chelicerata, insecta. Pero y artrópodos son, no sé, por ejemplo, un artrópodo es la araña. Esos son los artrópodos. Y estramenopila, que también tiene funciones vitales en una célula, como los protozoos, y son microorganismos parecidos a las algas. Bien, eso hay que entender de parásitos ahora para arrancar. Es bien básico, no se ven muchos parásitos en sí, en las primeras UP no se ve mucho, se ven algunos nomás, por ejemplo en el digestivo, los vamos a ir viendo, pero por ahí no son los microorganismos más importantes, tanto como los hongos. Sí hay que prestar hincapié en bacterias y en virus, que sí les recomiendo que vayan al libro. Y bueno, termina acá el primer video, espero que les haya orientado bien. Y nada,
hablar, que ahora voy a ponerme a hacer el de semiología, que es un poquito más divertido, un poquito más llevadero. eh, y bueno, y que después sí se va a poner picante esto de microbiología cuando lleguemos a la UP2 o UP3, que por ahí son las más importantes, son las que se toman en los finales orales y son las que entran en los choice, que eso va muy, muy profundo, así que siempre prestenle atención al Murray.